Ana María Argento, Javier Berkovich y Martín Piquet, de 16 a 18. Das la vuelta con FM La Patriada. Esta mañana muy tempranito en un supermercado de barrio fui a comprar algo y veo que ya había alguien que había... ¡Uy! 1-0, gol de Francia. Que había gente comprando ya algo para la picadita. Yo creo que hoy va a salir más pizza que otra cosa, por lo que he estado hablando con algunas personas. Y sobre todo si vemos las estadísticas, los datos de la caída del consumo de carne, no sé, asadito por ahí cuando nos toque jugar fin de semana. El consumo de carne volvió a caer y llegó al menor nivel en las últimas 2 décadas. 47,5 kilos por año en el mes de mayo, el consumo per cápita. O sea, cada uno de nosotros comió en un año 47 kilos. Nada, ¿no? Interanuales, una caída de 6.1, una retracción de 3.1 kilos por habitante respecto al 2025. Nos comunicamos ahora con Miguel Schiariti, que es titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, para charlar sobre esto. Buenas tardes, ¿cómo le va, Miguel? Analía Argento y el equipo de Doble Fondo, los saludamos. ¿Qué tal, Analía? Lo primero que tengo que hacer es hacerte una pequeña corrección. Sí. Lo que cayó es el consumo de carne vacuna. Vacuna, sí. Yo dije carne. No. ¿Qué dije? Claro, no aclaraste. Claro, vacuna. Sí, vacuna, claro. Tienes razón. Sí. Porque el consumo de carne en realidad aumentó. Porque comemos más cerdo y pollo. Exactamente. Claro, sí. Exactamente. Cuando comíamos 70, 80 kilos de carne vacuna, comíamos 7 kilos de pollo y 8 o 10 kilos de cerdo. Claro. Y hoy consumimos la misma cantidad de pollo que de cerdo, que de carne vacuna, y 22, 23 kilos de carne de cerdo. Claro, lo que pasa es que el precio es... un lomito. No, pero estamos hablando, sí. Vos me hablaste de consumo, no de precio. Sí, no, pero digo, ¿por qué cambia el consumo, no? Digo. No, el consumo de este año, esta vez, creo que es por primera vez desde que yo estoy en el sector, que no ha sido responsabilidad del gobierno que estemos en este consumo de carne tan bajo. ¿Por qué digo esto? Porque si haces un poquito de memoria, vas a recordar que en el año 23 hubo una sequía fortísima y esa sequía coincidió con el momento en el que la vaca tiene que comer mucho para poder ovular. Sí. Es una sequía de otoño, llegando al invierno. Y entonces, como la vaca come muy mal, la vaca no ovuló. Y si no hay óvulo, obviamente no hay ternero. Claro. Eso fue en el año 23. En el año 24 y en el año 25 tuvimos primero 3 millones de hectáreas inundadas y después 5 millones de hectáreas inundadas en la misma época. Y esto hizo que otra vez tuviéramos una baja muy pronunciada en la producción de terneros. Perdimos en 3 años 6 millones de stock. Esto genera esa falta de hacienda en el mercado, que es lo que hace que la carne vacuna aumente de manera a veces ilógica. Digo a veces es ilógica porque esto tiene mucha lógica. Claro. Pero bueno, no es habitual que ocurra todos los años. Claro. Estaba pensando,
También hay cambios de costumbres, ¿no? Porque se ha promocionado mucho la carne de cerdo también. A veces, por cuestiones de salud, se recomiendan algunos cortes que son más magros. Ahora, lo que no ha caído, entonces sí ha subido es el consumo de carne, si uno suma todo. No es que porque, digamos, por ejemplo, la otra vez que la hija del vicepresidente de la Rural decía que el futuro iba a ser sin carne porque es vegana o vegetariana, no sería, digamos, no sería eso un impacto, porque en realidad el consumo subió, pero de otras carnes. Exactamente. Y además tenés que tener en cuenta una cosa. Tenés que tener en cuenta que en realidad no tenés por qué saberlo, nadie que no ande en el sector lo sabe. Pero para producir 1 kilo de carne vacuna, una vaca o un animal, un vacuno, debe consumir entre 6 y 8 kilos de alimento, entre pasto y alimento balanceado. En tanto que un pollo necesita consumir 1,5 kilos Claro, de alimento para producir 1 kilo de carne. claro. Y un cerdo necesita 2,4 kilos para consumir 1 kilo de carne. Si vos lo medís en volumen de carne, de alimento nada más, te das cuenta que el costo de producir una carne u otra tiene una diferencia muy fuerte. Por eso el pollo más barato sigue el cerdo y después viene el vacuno. Claro. Y por otro lado, un pollo lo tenés en 100 días, desde que sale de la incubadora. Ujú. Un cerdo, desde que sale de la cancha, lo tenés en 120 a 140 días. Y un vacuno necesita entre 18 y 25 meses. Claro. Fíjate lo que es la velocidad de rotación capital, más el costo de producir el kilo de carne. Schiaretti, ¿qué tal? Javier Lukovic lo saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Digamos, ¿hay algo de la dinámica de lo que está sucediendo en el mercado interno que tiene que ver o es correlato o es contracara de lo que está pasando con las exportaciones de carne? No, son dos hechos independientes. Cuando digo que son independientes, yo te hablé de problemas climáticos. Sí. Creo que la primera vez que la responsabilidad no es la política, sino es el clima. Y en cuanto a las exportaciones, ahí sí tiene que ver la política. También tiene que ver el clima. En Estados Unidos hay una sequía muy fuerte, está cayendo la producción de carne, está cayendo el consumo de carne en Estados Unidos, y esto es lo que hizo que Trump no es que sea bueno con Milei y le dé 100.000 toneladas de carne a Latinoamérica, no. Trump lo que quiere evitar es que le aumente el precio del consumo de carne. Y entonces lo que ha hecho es, te voy a dar, me olvidé de un ratito que te va a servir. Sí. Los americanos consumen el 60%, mejor dicho, 60 kilos de carne por habitante y por año, de los cuales el 70% es carne vacuna, es hamburguesa. Pero la hamburguesa tiene una normativa prácticamente internacional, que es que no puede tener más del 22% de grasa. Sí. Y la carne norteamericana tiene en un animal común 33% de grasa. Entonces Estados Unidos tiene que salir a comprar carne, no solo para reponer la carne que no está produciendo por la sequía, sino para poder bajar el tenor graso de sus hamburguesas. Entonces mezcla carne india, que son cebúes, mezcla carne brasileña, que también es una mezcla con cebú, y mezcla carne de vaca argentina, y entonces dejamos de venderle un poco de carne a China y le vendemos a Estados Unidos a mejores precios. Pero esas operaciones no restringen la oferta interna
y con eso contribuyen a la suba en el precio acá en la Argentina de la carne, usted dice. Exactamente. ¿Por qué? ¿Porque son otros cortes o porque el volumen no es tan representativo de lo que se consume acá? La oferta para el mercado interno ha caído muchísimo por problemas climáticos, que creo que no te comenté. En el 23 tuvimos una sequía muy fuerte de 4 meses, Sí. justo en el periodo en que la vaca tiene que comer mejor, porque es el momento en el que la vaca produce su óvulo. Si la vaca está mal alimentada, la vaca no produce el Claro. óvulo, y si no hay óvulo, no hay ternero. Claro. Sí. Y entonces, si tomamos los últimos 3 años, primero 4 meses de sequía, después inundaciones en el 4 y 24 25. y 25, 3 millones de hectáreas inundadas en el 24, 5 millones de hectáreas inundadas en el 25. En la misma época hicieron que la relación vaca-ternero bajara muchísimo y entonces la oferta de carne en el mercado interno ha disminuido. Eso es lo que hace que el precio de la carne vacuna haya aumentado. Esta es la primera vez en muchos años que ando en el sector que no le puedo echar la culpa al Estado. Perdón, no al Estado, sino a los políticos que manejaban el Estado en ese momento. Claro. Martín. Schiaretti, buenas tardes. Martín Pique lo saluda. Interpreto a partir de todos estos argumentos, incluso con datos climatológicos, situaciones impensadas como la sequía y bueno, todo lo que afectó justamente al ganado vacuno, que su, si se quiere, mirada es que debe autorregularse por la oferta y la demanda el abastecimiento local de carne vacuna. Le pregunto puntualmente porque experiencias del pasado pedían o preveían reservar algunos cortes con precios populares, una cierta cantidad de toneladas para abastecer el consumo interno y el resto destinarlo a la exportación. ¿Ese modelo para usted no es necesario o conveniente aplicarlo? Le pregunto porque por otro lado parece haber una transferencia, un cambio de consumo. Y uno culturalmente, y también por gusto personal, porque es más rica la carne de vaca para mí que la carne de cerdo o de pollo, y está perdiéndose esa tradición de aquel asado de vacío, tira de asado y achuras, ¿no? Se está perdiendo, pero lo que yo, ¿cómo se llama? Intenté recalcar es que este año no ha sido la política, nadie estaba pretendiendo Claro, este año sí, pero defender la mesa de los argentinos, claro, como sí, ocurría en alguna época, sí. y esa defensa de la mesa de los argentinos nos llevó a reducir el stock 12 millones y medio de cabezas por una política absolutamente equivocada. O sea, o es la reducción del stock por aplicar esas políticas o no aplicar nada y que bueno, si hay que destinar casi toda la producción a la exportación, o sea, no hay término medio, según su mirada. No, a ver, te estás equivocando. Bueno. Estás teniendo un prejuicio. Claro, por eso le pregunto. Muy común entre los argentinos. Sí. Se supone que nosotros consumimos menos carne porque exportamos más. Y yo te digo que en el mercado interno se consume entre el 60 y el 80% de la carne que produce la Argentina. Solo se exporta entre el 20 y el 25. Entonces, por eso te hablaba de prejuicio. Es un prejuicio de alguna clase política que hablaba de que los productores andan en 4x4, como si fuera un lujo andar en una 4x4, cuando es una necesidad. Si vos no andás en una 4x4 no te movilizás, no llegas al campo, porque la infraestructura del país está muy deteriorada y con días de lluvia de 50, 60 milímetros es imposible moverse. Sí,
no hay obra pública, difícil mantener los accesos a los campos en buen estado. Bueno, muchas gracias, Schiaretti. Miguel Schiaretti, gracias. Me quedé pensando que el tema son los que andan en 4x4 en la ciudad, por ahí. Por ahí es porque tienen un solo vehículo, pero yo sé que soy del sur allá, imagínate en las zonas petroleras. Sí. Las camionetas, claro. si no vas en camioneta, Claro. te quedás enterrado. Miguel Schiaretti, muchísimas gracias. Espero que haya un buen asado para los partidos de fútbol. No sé si hoy, porque todos volvemos de trabajar, pero los próximos. Gracias, Esperemos que sí. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Miguel Schiaretti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, explicando, según su modo de ver, yo estaba leyendo, mientras que algunos diarios, por ejemplo Infobae, decía que el cambio de consumo era también por una cuestión del bolsillo de los argentinos. Sí. Yo, en mi caso, hablo por mí, compro más cerdo porque a veces, por ejemplo, la otra vez tenía invitados a comer. El matambrito es rico. Sí, matambrito cerdo sí. Sí, pero se van apareciendo en un contexto como más restrictivo, van apareciendo, uno se las rebusca, Claro. van apareciendo Y opciones. yo compro el pechito y le pongo... Claro. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Mostaza? ¿Es para no decir la Sí, marca? Claro. Mostaza, por ahí un poquito de cerveza. Lo haces despacito al horno. Sí, solomillo. Solomillo. También. Claro, pero esos Claro. son platos que no son de parrilla, de hacer No, algo a la bueno. parrilla. El Y el ritual tema de es la que parrilla era... Claro. Ah, es bueno, que el no, cerdo no. en la parrilla, bueno, hay que 2-0 Francia. hay que tener cuidado para que no se seque. 2-0 En el caso Francia. de un buen asado, en los buenos tiempos, tenía que tener morcilla, Sí. chorizo, Eso yo molleja, que se encarece No, es bastante, claro. Yo, vacío, tira de asado Sí. y alguna cosita Y más. un pedacito de Una, lomo, si una querés, o proboleta, mucho. una proboleta, proboleta verduras asadas. Proboleta el otro día compré una barata, chicos. El aceite que le salía Ah, sí. quedó parecía ¿Tenés frita. proboletera o la Sí, pones directo en el... esa de hierro. Sí, claro. Pero parecía una sopa de proboleta. Dije, esto con Sí. razón era tan barato. Claro. Claro. Sí. Y no, Y después una cosa que lo compró barato sale caro. en el supermercado del señor Te Conozco, compro bife americano, porque no todo el mundo tiene el bife americano. Mm. Pongo en una bandejilla, en una fuente El bife de americano vidrio. es el que tiene el hueso. No, sin nada. Ah, sí, no, ok. Y tiene poca grasa. Bueno, pongo eso, le corto una cebolla, le tiro un ajo, le pongo un papel metalizado arriba de la... Por ejemplo, una de esas de vidrio, no una asadera, en una que puede ser Una como una fuente. budinera, una fuente de vidrio. Sí. Y también me iba a salir la marca. Y luego despacito, después se desarma. Se me está dando... no sé qué van a comer Y hoy lo a la mismo noche, osobuco. pero... Qué ganas de comer algo Les carnívoro. estoy tirando cortes de 15.000 pesos. Claro. Sí, sí, para- Y aparte el invierno también se presta para... ¿Se Claro. acuerdan que en la época del gobierno de Macri, en los diarios salía y había como una ironía que era adaptándose al ajuste? Eran Claro. Sí, consejos militando el ajuste.